Bien, ante todo, buenas noches a todos. Es un placer realmente estar con ustedes y tener la satisfacción de que ustedes estén presentes nuevamente en este jueves de crecimiento personal. Ante todo, muchas gracias por todo lo referente a las felicitaciones que las recojo en nombre tanto mías como de Rafael. Es decir, Rafael también ha recibido muchas, pero muchas y hermosas felicitaciones. Merecido en todos los sentidos. El maestro Rafael es alguien extraordinario, alguien que realmente merece esa felicitación. Tuvimos la suerte de nacer yo primero y él después en la zona oriental de Cuba, él en Holguín y yo en Santiago de Cuba, en fechas diferentes pero en días idénticos. Nacimos un 19 de septiembre y tenemos el honor hoy de estar celebrando nuestro cumpleaños. Para mí es una satisfacción muy grande realmente poder compartir con ustedes mi cumpleaños. Ya la presencia de ustedes es como si yo estuviera en una gran fiesta, en una fiesta etérica donde abunde todo lo hermoso y lo bonito que ustedes se merecen y que todos nos merecemos ante la vida. Cumplir 67 años ya es realmente algo que impacta. 67 años de vida. Creo que no voy a cumplir muchos más. Voy a celebrar desde ahora en adelante, voy a decretar que me voy a sentir espiritualmente joven siempre. Y sentirse espiritualmente joven siempre, que es la condición que siempre debe tener, es que a pesar que los años pasen, uno se sienta juvenil. Ustedes me recargan, muchos son maduros, otros más jóvenes, pero ustedes me recargan la vida y me dan la suficiente fuerza y energía para poder ser útil durante muchos años más. Me agrada realmente en el día de mi cumpleaños que haya coincidido precisamente hoy jueves, donde le imparto esta conferencia. Las conferencias se vienen haciendo muy interesantes en todos los sentidos. Estos capítulos que nos quedan por dar, aunque muchas veces optamos por no dar esta conferencia de salud integral, pero que es muy interesante esta conferencia por los aspectos que conviene conocer desde el punto de vista de que somos sanadores, somos reikistas, y nos aviene extraordinariamente el hecho de que podamos dominar en todos los sentidos cuestiones etéricas o situaciones de nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que muchas veces no se hablan, ni se expresan, ni se dicen. Esta conferencia se ha consolidado y la vamos a repetir porque realmente hay muchas cosas interesantes que podemos dar a conocer y para que ustedes hagan conciencia precisamente. Y el título de hoy es Ampliando nuestra conciencia. Tenemos que ampliar nuestra conciencia plenamente de muchas cosas interesantes que tenemos que conocer en nuestro mundo. Y yo tengo el honor de impartirle esta conferencia y de que ustedes puedan aprender y yo aprender también, porque dicen que cuando se imparte una conferencia o imparte uno una clase, uno también aprende de todo el mundo. Es recíproco. Hay un intercambio de energía entre todos y un intercambio muy hermoso. Debo decirle que este sábado comienza el curso de sanación espiritual por arquetipo, del cual di 3 tutoriales, el primer nivel, el segundo, el tercero. Creo que es una de las formas de sanación
más maravillosas que pueda existir, más hermosas, una sanación que complementa el hecho de ser reikista extraordinariamente. Creo que un reikista, cuando domina la sanación espiritual por arquetipo, se hace un sanador extraordinario. Y no lo digo yo, sino la experiencia de que hayamos podido desarrollar en América Latina la sanación espiritual por arquetipo y conocerse, porque prácticamente era una sanación desconocida. La maestra Josefina Huerta Genaro, el que les habla, hemos tenido la satisfacción de dar los cursos. Ahora me toca a mí en esta etapa, tal vez mañana sea Josefina, pero de enseñar, yo diría, una de las técnicas más hermosas que puedan conocerse. Ustedes pueden bajar los 3 videos tutoriales, lógico, van a tener una idea de lo que se trata. Ya en el curso van a conocer grandemente el poder que tiene este sistema y lo maravilloso de este sistema dentro del contexto de la sanación. Precisamente, una de las diferencias que tiene es que usamos 2 energías, la energía de la Tierra y la energía o energía dragón y la energía cósmica universal, que ya ustedes como reikistas o nosotros como reikistas ya estamos habituados precisamente a utilizar. El hecho es que dominar estas 2 energías nos da una potencia, una fuerza extraordinaria a la hora de sanar. Imagínense que ustedes con el Reiki resuelven muchas situaciones. Esta energía tiene la fuerza de 2 energías, la de la tierra y la del cielo, que se unen en nuestro plexo solar, salen a través de nuestro corazón, nuestros brazos, nuestras manos, para sanar a una persona. Y si arriba de eso tenemos arquetipos que utilizamos, porque todos los órganos tienen figuras geométricas que sustituyen etéricamente los órganos enfermos y que vemos en una pantalla mental esas figuras con el poder de la intención y otro con el poder de la visualización, pero yo diría que más con el poder de la intención, con la fuerza interna de la intención. Debo decirle que aquellos que se han apuntado van a conocer una de las técnicas más extraordinarias que existen como modelo de sanación en todos los sentidos. Siento grandemente y sé que muchas personas, o algunas personas también, no tienen los recursos en este momento, a pesar de que les hablo que lo que se cobra realmente en la comunidad por estos cursos es risible. Es muy económico en comparación a lo que se hace tal vez en el mundo que nos rodea. En Estados Unidos este es un curso que puede costar alrededor de $500 o más y es económico. El curso de Reiki en Estados Unidos, el más económico lo damos nosotros y cuesta alrededor de $650. En cambio los cursos aquí cuestan 1.800, 1.000. El curso de Reiki japonés a mí me costó en Panamá $1.200. Con eso les digo que se cobra demasiado dinero realmente. Y muchas veces estas cosas no están a disposición de todo el mundo. El hecho es que nosotros sí creamos becas, tal vez ustedes lo ignoraban. Yo di 4 becas, las que me correspondían. Personas que han trabajado, se han desarrollado en el contexto de ayuda y otras que realmente no tenían el dinero para pagar el curso y se acercaron a mí. No puedo ser adivino en ese sentido, pero doy lo que puedo dar
Otros maestros tal vez puedan ayudarles a algunos que realmente no tengan dinero para pasar el curso. Algo les sugiero. Hay un intercambio grande de energía que debe existir siempre. Traten nunca de recibir, y cuando ustedes reciban algo gratuitamente, traten de cambiar la energía, de ofrecer algo también ustedes. Muchos a veces no tienen el dinero ahora, han conversado con la administración y le han concebido pagar el curso en varias partes. También han conversado con nuestro director general y han sido becados. Han conversado conmigo, han sido becados. Es decir, los cursos VIP tienen una formalidad cuando son de pago. Recoger un poco de dinero a un precio realmente muy económico en comparación a cómo se cobran estos cursos, y darle la oportunidad a muchas personas que puedan pagarlo, de darle algo que vale la pena a un precio realmente al alcance, yo diría, de la inmensa mayoría de las personas. Hay circunstancias en la vida que por falta de dinero, por ciertas situaciones propias que se pasan, que la persona no tiene recursos. Me refiero más bien a esa persona que no le debe dar pena ante nosotros y debe ser lo más sincera posible. Esas personas becadas, algunas de ellas, prácticamente no tenían los recursos en este momento. Que le he dicho que cuando puedan y tengan los recursos, pues colaboren con la comunidad, hagan un donativo, es decir, intercambien, den también energía a quien normalmente lo da por ustedes. El hombre viene a la tierra a dar más que a recibir. Creo que dando, el universo nos da todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que nosotros logremos en el contexto de la vida. Dando, se recibe. Ese es un principio ocultista, es un principio esotérico, es un principio de la divinidad interna. Hay que dar para recibir. Y ese es nuestro lema en todos los sentidos. Tanto nos ha dado el universo que nosotros tratamos de dar también a ustedes y tratamos de enseñar lo mejor posible para que se logre nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos en el contexto de la vida. Hoy vamos a ampliar nuestra conciencia y vamos a ampliarla repitiendo tal vez algunos de los conceptos, pero que son importantes después que terminamos el análisis que hicimos anteriormente en relación a la forma o lo que era el concepto de la respiración, donde yo expliqué muchas cuestiones importantes en relación a la respiración, un tema que en cualquier momento vamos a retomar porque es uno de los temas más importantes. Prácticamente no sabemos en muchos casos respirar, no sabemos lo que es la respiración abdominal, no sabemos toda una serie de conceptos que debemos de saber y que son muy importantes en términos general para la salud. Ahora, hay algo que es la importancia de la actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque resulta curioso contactar, como son muchas las personas que esperan de las terapias alternativas o complementarias, unos resultados casi instantáneos. Y voy a repetir conceptos, como el que, por ejemplo, provoca un fármaco contra el dolor. Y las cosas no son así, amigos. En primer lugar, porque dependiendo de la dolencia y sobre todo de la gravedad de la misma, tendremos que utilizar una o varias técnicas terapéuticas para inducir la sanación y asegurarnos de que estamos prestando atención a todos nuestros niveles de manifestación como seres humanos. Es decir, estoy refiriéndome al cuerpo holístico,
es decir, al cuerpo físico, al cuerpo energético, al cuerpo emocional, al cuerpo mental e incluso al cuerpo espiritual o kármico, que es como llamamos realmente el concepto holístico del cuerpo. El problema es que, acostumbrado a que cuando ingerimos un medicamento, este empiece a dejar de notar sus efectos de forma casi inmediata, pensamos que la visualización, la meditación o la relajación van a tener los mismos rápidos efectos que un medicamento. Y la cuestión es mucho más profunda, ténganlo presente. La medicina tradicional ha tendido históricamente a considerar que alguien ha sanado cuando desaparecen las causas físicas de la enfermedad. Sin embargo, para la medicina holística o integral, la sanación no se considera completa hasta que se han erradicado las causas psicológicas o emocionales, ya que sólo así estaremos seguros de que no volverá a reproducirse la dolencia. Es decir, ¿qué estamos analizando en este concepto? Dos formas totalmente diferentes de sanar. La medicina convencional normalmente sana de forma que utiliza o lo que está mirando son las situaciones que suceden en el individuo de forma física. Es decir, va a analizar cómo para una situación, trabajando sobre el sistema bioquímico de la persona. La medicina holística va mucho más allá. Ella para, es decir, la medicina convencional para cuando la dolencia aparentemente no continúa. Es decir, ella se lleva más por la llamada en un factor de dolencia, no viene el nombre ahora a mi cabeza, pero dentro de un ratico se lo digo. Es decir, la sintomatología. La sintomatología es más, la medicina actual se lleva más por la sintomatología de la enfermedad y pretende parar esa enfermedad con pastillas químicas que van a trabajar sobre el sistema bioquímico de la persona. Y esas pastillas químicas, realmente, cuando el médico da que la dolencia aparentemente ya no se tiene, la da por curada. Y muchas veces te mantiene la pastilla durante mucho tiempo. Es decir, lo que realmente pretende la medicina holística es que la persona se recupere no tanto de la dolencia como también de la situación emocional, de la situación mental y espiritual que tiene la persona, que la otra medicina no lo hace. Es decir, lo que realmente pretende es lograr un cambio profundo de la persona, de la forma en que utiliza sus pensamientos, escuchen bien, de modo que maneje sus emociones y dé la responsabilidad hacia su propio cuerpo. Cuando nosotros entregamos a un médico la responsabilidad de la dolencia que usted tiene, el médico va a hacer lo que realmente sabe hacer, tratar de curarlo con lo que él sabe hacer. Pero no se va a preocupar de los problemas emocionales, de los sentimientos y de todas las situaciones negativas que la persona está viviendo. Por eso es que decimos muchas veces que las enfermedades comienzan en la mente. Las enfermedades comienzan en la mente y crean problemas muy serios en el cuerpo físico.
Por eso se necesita un cambio de actitud que supone una verdadera transformación en la forma de enfocar la vida. Escuchen bien. Y en ese sentido, el handicap principal no son los hábitos adquiridos, sino las creencias que hay detrás de cada comportamiento. Para que ustedes los comprendan, hoy sabemos que la vivenciación intensa de un recuerdo desencadena en el organismo a nivel físico la misma descarga hormonal y la consiguiente emoción asociada que cuando se produjo el hecho en el pasado. Es decir, solamente usted de recordar una situación del pasado negativa ya está creando situaciones en el presente, en su cuerpo físico. Precisamente lo que se recoge del pasado, que son sus experiencias negativas, crean las condiciones por asociación en la mente para que su cuerpo físico alcance una enfermedad. Podría profundizar, pero hemos hablado mucho sobre estas cuestiones. Es mente, timo, lleva cuando está totalmente desajustado, cuando está desequilibrado, porque el timo se desequilibra precisamente con 3 tipos de emociones. Y estas emociones es el miedo, el odio y la envidia. Precisamente lo que contrarresta el timo para que usted se equilibre es el amor incondicional, la fe en la vida, en todo lo que nos rodea, la fe de que yo voy a salir adelante, la confianza de que voy a salir adelante, de que voy a lograr mis objetivos, el agradecimiento, ser agradecido ante todo y sobre todo el valor para enfrentar los problemas cotidianos que el hombre tiene que enfrentar y vencer ante la vida. Por tanto, cualquier vivencia del pasado, cualquier persona que esté viviendo los problemas del pasado en el presente, va a crear las condiciones de su propia enfermedad. Porque esto ya se sabe que desencadena en el organismo a nivel físico una descarga hormonal y la consiguiente emoción asociada. Igualito que como si estuviera viviendo el hecho en el pasado. Por eso tenemos que limpiar nuestro pasado, tenemos que perdonar nuestro pasado y perdonar nosotros mismos por los errores que hemos cometido en el contexto del pasado. Luego, siendo ello así, rememorando situaciones de felicidad, de plenitud, de gozo, de éxito, estaremos activando a nivel biológico sustancias altamente positivas para nuestra salud. Por contra, el recuerdo de momentos de fracaso, escuchen bien, de dolor, de soledad, de angustia, provocarán en nuestro torrente sanguíneo que se distribuyan hormonas que nos sumergirán en esas mismas emociones. Y como consecuencia, bajará nuestra capacidad de defensa para luchar frente a las posibles agresiones externas, como son las infecciones o virus. ¿Qué estamos expresando para ustedes? ¿Y qué estamos diciendo en ese contexto? Estamos diciendo que tenemos en todos los sentidos que aprender a tener un equilibrio total, completo de nuestras emociones. Bien, ¿motivado por qué? Porque las emociones negativas nos van a crear condiciones para nuestra enfermedad. Por eso tenemos que tener pensamientos, emociones, sentimientos positivos para tener equilibrada nuestro subconsciente, para tener equilibrado nuestra mente y nuestro cuerpo físico. En suma,
Debe entenderse que el enfoque personal de la vida adquiere una importancia vital cuando hablamos de salud, ya que la naturaleza de nuestros pensamientos actúa como un filtro, a veces impermeable, que ayuda o dificulta la curación de un paciente o la de ustedes mismos. Es más, este concepto se lo voy a repetir. Debe entenderse ante todo que el enfoque personal de la vida adquiere una importancia vital cuando hablamos de salud, ya que la naturaleza de nuestro pensamiento actúa como un filtro, a veces impermeable, que ayuda o dificulta la curación. Es decir, nuestras creencias, especialmente las más arraigadas, condicionan que un tratamiento farmacológico o alternativo o no pueda funcionar o no pueda funcionar. Creencias que además condicionan nuestro carácter y nuestro comportamiento en la vida y por tanto nuestra salud. Todo depende de la mente, amigos. Pongamos un ejemplo. Imagínense a una persona que, admitiendo los beneficios de la relajación, la meditación o la visualización, practica alguno de ellos todos los días durante 20 o 30 minutos, visualizando su organismo sano, pletórico de energía, de vida, sintiendo que absorbe energías de mayor vibración que equilibran sus carencias, etc. Pero que el resto del día sigue pensando de forma habitual, es decir, desconfiando de los demás, sintiéndose deprimido, pesimista, actuando de forma egoísta. ¿Podrá la media hora de ejercicios de refuerzos positivos contrarrestar los efectos nocivos de los pensamientos que procesa el resto del día? ¿Qué me dirían ustedes si yo le hago esa pregunta? Precisamente que no. Es decir, amigos, es súper importante en el contexto de la vida que nuestros pensamientos estén equilibrados y que nuestros pensamientos se mantengan realmente positivos durante el día y que seamos capaces de mantener una actitud positiva ante la vida, porque de él depende precisamente nuestra salud mental y física. Así que de ustedes depende en todos los sentidos que ustedes se mantengan en equilibrio. Esto es muy importante. Podríamos decir que cuando una persona se mantiene así, deprimida, pesimista, actuando de forma egoísta, sencillamente ella misma ante la vida está enfermándose, y tarde o temprano la enfermedad afecta un órgano determinado en todos los sentidos. Por eso los pensamientos nocivos van a crear en primer orden la situación preliminar para que enfermemos. O lo que es lo mismo, podrá el fármaco correspondiente, si ella va al médico, ayudar a defender al organismo de una agresión, si el sistema inmunológico del cuerpo está recibiendo la información inconsciente de que esa persona está actuando en contra de su propia conciencia. Respóndanmelo ustedes. Ni con el médico. Habría una frase en China que decía: a este no lo cura ni el médico chino. No sé si ustedes han escuchado esa frase. A este no lo cura ni el médico chino.
Y esta es la situación, amigos. La mente juega un papel súper importante, pero súper importante en todos los sentidos. Y estamos aprendiendo precisamente cómo debemos crear una transformación consciente, escúchenlo bien. Pongan el ejemplo, o le voy a poner el ejemplo, del gusano de seda que se pasa la vida comiendo y engordando y no sabe para qué. Un día siente la necesidad de encerrarse en sí mismo y construye una celda con el producto de su esfuerzo, se aísla y no sabe por qué. Un día siente la necesidad de salir de su encierro y al salir cree que el mundo ha cambiado y no sabe por qué. Sin embargo, si tuviera un espejo delante, sabría en ese momento todos los porqués de su propia vida. El cuento procedente es una alegoría perfecta que refleja hasta qué punto la vida es un proceso de transformación en que todos los acontecimientos fluyen de forma permanente y de que cada cosa que no sucede tiene un significado, un porqué, aunque no lo logremos en ese instante vislumbrar. Algo que corrobora facientemente nuestro propio cuerpo, en que cada cierto tiempo se regeneran sus células, hasta que el punto de que cada 7 años todo el organismo es prácticamente nuevo. ¿Por qué? Porque las células constantemente se están regenerando. Ni una sola célula sobrevive a ese plazo, salvo las neuronas, amigos. Escúchenlo bien. O al menos así se creía hasta ahora, porque también ese convencimiento empieza a ponerse en entredicho. Como cambian con los años nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Ahora bien, hay un aspecto que no nos cuesta mucho más modificar. Y ese aspecto son las creencias. Y ténganlo presente, las creencias. Algo por lo general tan profundamente arraigado en nosotros, que se produce casi siempre una fuerte resistencia cuando alguien o algo las pone en cuestión. Resistencia que supone precisamente una de las mayores dificultades del ser humano para crecer interiormente. Y esto ténganlo presente. Precisamente son esas creencias las que se oponen y hacen una resistencia muy grande y nos dificultan al ser humano, a mí, a ustedes, crecer interiormente. Y tenemos que crecer interiormente. Y es que no somos conscientes de la tremenda programación a la que hemos sido sometidos desde que nacimos. Escúchenlo bien. Primero por nuestros padres y luego por los maestros en las escuelas, el ambiente y la sociedad en la que hemos vivido. Al punto de que las respuestas que damos ahora como seres adultos están completamente condicionadas por todo ese bagaje de creencias impuestas. Muchas de esas creencias, en vez de ayudarnos, lo que ha hecho es llevarnos a un materialismo total. Y no estoy hablando de situaciones ideológicas, es cuando vemos que el cuerpo físico es el todo y no nos percatamos que somos un ser holístico, que ese cuerpo físico ya se sabe que esa materia, si vamos a la física cuántica o a todo lo que hoy en día se conoce ya, es una materia que la vemos, pero es una materia que es más abierta al análisis ya del punto de vista etérico, porque sencillamente el cuerpo físico no existe solamente, existe un cuerpo espiritual.
Creencias tan arraigadas que condicionan por completo nuestra visión de las cosas, amigos. Nuestros gustos, nuestras percepciones emocionales y psicológicas y, en suma, nuestra personalidad. Sin embargo, es solo confrontando nuestras creencias con otras, replanteándonos lo que siempre hemos creído, cómo podemos avanzar, cómo podemos percibir otras realidades, cómo podemos evolucionar y crecer como personas. Escúchenlo bien. Única forma de poder realizar una transformación consciente, transformar que solo se requiere una herramienta, el libre albedrío, imprescindible en el camino evolutivo y que nos faculta para elegir todos los ámbitos al margen de los conocimientos y de los acondicionamientos o creencias. Ahí radica la mayor dificultad. ¿Por qué creer? Porque creer es asumir como ciertas las informaciones recibidas por distintas vías sobre un tema para inmediatamente convertirse en verdades. Es decir, las creencias en general están exentas de lógicas y suelen asentarse en el inconsciente colectivo hasta que son sustituidas por otras con mayor carga racional. En ese sentido, vienen a conformar una especie de plantilla o esquemas mentales a través de los cuales discurren nuestros pensamientos y vemos la realidad. Así nos comportamos. Por eso, cuando cambiamos el esquema mental, es decir, cuando modificamos esa plantilla de la cual estamos hablando, cambia inmediatamente la realidad de la persona. Algo de mucha importancia en el ámbito de la salud. ¿Por qué me refiero a este aspecto? Porque hoy se sabe, escúchenlo bien, si en un lugar de creer que sufrimos procesos degenerativos, nosotros vamos a creer que nuestro cuerpo se renueva a cada instante, que hay una inteligencia innata que se ocupa de mantener la vida, que nuestras células llevan impresas la orden de supervivencia, estaremos infundiendo en nuestro cuerpo un mensaje de equilibrio y de salud. Por eso nosotros, en vez de creer que sufrimos procesos degenerativos, vamos a tener el concepto de que hay una fuerza innata, inteligente, que se ocupa de mantener la vida y que nuestras células llevan impresa el orden de la supervivencia. Ahí estaremos infundiendo a nuestro cuerpo un mensaje de equilibrio y de salud. Y sobre todo, no habrá en nuestro interior miedo. Escúchenlo bien, miedo. Miedo a un cáncer, miedo a una enfermedad, miedo a morirnos, miedo a nada. La muerte va a llegar por mucho que nos apuremos. Hay un viejo dicho o refrán que dice que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Por tanto, vamos a aprovechar la vida, pero vamos a aprovecharla sin miedo, porque de todas formas vamos a morir. Pero ¿por qué tenemos que pensar que la muerte va a llegar a nosotros? No, atraemos la muerte. Tenemos que pensar en vida, en equilibrio, en salud, en supervivencia. La emoción más nociva de todas, porque ataca directamente a ese orden de supervivencia inscrita a nivel genético de que hablamos. Ese es el miedo. Es el miedo en todos los sentidos. Por eso el miedo paraliza, asesina, mata, crea todas las condiciones para que la persona se enferme y no avance en la vida. Por eso el miedo debemos erradicarlo de nuestras vidas. Recuerden que nos han hecho crecer en una sociedad
que hace culto al miedo. Recuerden que el miedo es uno de los factores que nos separa del universo, de nuestra divinidad interna, de Dios. De ahí que ser conscientes de nuestro proceso físico, de nuestro proceso emocionales y mentales, redunde de inmediato en una mejoría de nuestra salud. Así lo demostraron, entre otros, los experimentos de laboratorio realizados por ese prestigioso médico que es Deepak Chopra. Deepak Chopra se ha convertido en una gente extraordinaria en el mundo de la sanación, vamos a decir, espiritual, a pesar de que es médico, porque utiliza lo mejor de la medicina actual, análisis, etcétera, más el concepto de la ayurvédica. La ayurvédica es la sanación india, es decir, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y en la Asociación Médica Ayurvédica de Lancaster, en Massachusetts, creo que se pronuncia así, Massachusetts, según los cuales todas las funciones supuestamente involuntarias, regidas por el inconsciente del cuerpo, como el latido del corazón, la respiración, la digestión, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, etc., pueden ser también reguladas conscientemente mediante la biorealimentación, un proceso de toma de conciencia muy sencillo basado precisamente en la meditación. Es decir, cuántas cosas existen en el mundo actualmente dentro de la medicina más llamada alternativa. Tal vez la palabra complementaria es la que más se acerca dentro de esa medicina, que es precisamente la medicina del alma. Lo que ustedes hacen cuando hacen Reiki es medicina del alma, porque sencillamente están trabajando sobre esos factores que no se ven, sobre el espíritu de la persona, sobre la parte emocional, sobre la parte espiritual, sobre la parte mental, que todo ello va a traer como consecuencia que el cuerpo físico se mejore y que la persona pueda alcanzar un equilibrio y una armonía total en su cuerpo. Incluso resolver un órgano que tenga con problemas, con situaciones, porque todo depende de la mente. Algo comprensible si tenemos en cuenta que si la energía mental coordina el orden electromagnético de la energía vital y esta a su vez mantiene el orden a nivel celular, cuanta más coherencia haya en la emisión de pensamiento, mayor será el aporte energético que recibirá nuestro cuerpo físico, lo cual redundará en beneficio de nuestra salud. Creo que eso lo han comprendido perfectamente. Por eso es tan necesario una mente totalmente en equilibrio y en armonía. No podemos permitirnos el lujo de sufrir. Y a veces perdemos la autoestima, perdemos el concepto de amarnos a sí mismos, porque estamos pensando en todo el mundo, incluso en nuestros hijos. Y no es que seamos egoístas, no. Lo primero que el hombre tiene que hacerse ante la vida es amarse a sí mismo. Si una persona pierde totalmente la autoestima, es una persona que no puede amar a los demás. Hay que amarse profundamente, hay que quererse, hay que lograr una salud integral, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no lo contrario. Pero esa experiencia humana está preñada totalmente de situaciones,
de problemas, de cosas por superar. Es decir, no somos perfectos. Y en esa imperfección, lo que nosotros realmente debemos hacer es adquirir experiencia. El mejor maestro del mundo es la propia vida, la propia experiencia. Pero ante todo, amarse a sí mismo. Uno debe amarse a sí mismo para poder ayudar y amar a los demás. Pero hay que ayudar y amar a los demás en la justa medida. Cada cual debe desarrollarse por sí mismo. Cada cual debe adquirir sus propias experiencias. Los hombres somos los únicos que chocamos 3 veces con la misma piedra. Porque, por desgracia, hay etapas de nuestras vidas que no escuchamos consejos. Y entonces nuestros padres se enferman y muchas veces contribuimos a su muerte por el comportamiento que tenemos y por las actitudes que asumimos cuando no tenemos madurez y no tenemos experiencia. Aunque no sabemos que estamos contribuyendo a la muerte de nuestros padres, por el exceso de preocupación, es como la gallina con los pollitos. Y cuando ese exceso de preocupación viene la desdicha, la infelicidad, viene el cáncer en los senos, es decir, y vienen los problemas que traen como consecuencia el exceso de pensamientos y emociones negativas en las personas. Tenemos que ser capaces de ayudar a los demás, pero ante todo, ayudarnos nosotros mismos. Tenemos que amarnos y tenemos que ser capaces de, en primer lugar, poder desarrollarnos nosotros para poder ayudar plenamente a los que nos rodean. Pero no podemos, y déjenme coger la frase, siempre me olvido de un concepto que sucede y siempre se lo digo a todo el mundo, que el pulmón es precisamente el órgano de la humildad, de la tolerancia. El 90% de las personas que enferman de los pulmones son intolerantes. Son totalmente intolerantes. Son personas que se creen incluso superior a las demás y son personas que no tienen nada de humildad y nada de modestia. Tengo una tía con esas características. Tengo varias amistades con esas características. Y sencillamente, a veces no doy opinión. Aprendí en los Estados Unidos, como aquí la medicina está sobrepasada en el sentido de que se les rinde culto a los médicos, porque constantemente a través de la prensa, a través de la televisión, la radio te bombardean. Y las personas que ya tienen cierta edad creen que su mundo es eso, porque en realidad el Estado, como Estado, le da todas las condiciones desde el punto de vista de seguro social a las personas de edad para tener gratuidades dentro del contexto de la medicina. Pero aquí hay entidades que abusan de eso, que les roban precisamente al Estado federal. A la larga caen presos todos, como está sucediendo, porque hacen estafas dentro del contexto de la medicina. Y los médicos ganan comisiones porque dan las pastillas más caras, etcétera, etcétera, y todo eso lo paga el Estado. Muchas veces lo que más agrava en ese sentido es que la persona se mantenga enferma toda la vida, para que precisamente sea un número y es económicamente dinero que sacamos. ¿Se comportan así todos los médicos? Yo diría que no. No todos los médicos se comportan así.
Pero existen cientos de médicos que echan a perder tal vez el trabajo de alguien más consciente. Pero nosotros sí tenemos presente el concepto de velar precisamente por la parte que el médico no vela, que es la parte de la otra zona de lo que no se ve, las partes emocionales. Nuestro trabajo está en el concepto de curar las situaciones emocionales, espirituales que tiene la persona. Es lo que el médico no ve. Porque sencillamente cuando un médico da esas pastillas y tal vez aparentemente sane a la persona no va a estar realmente sanada ni curada. Porque la persona llegó a esa enfermedad producto de las emociones y de los sentimientos negativos que esa persona ha vivido, tanto en el pasado, en el presente, pero por sentimientos negativos. Por tanto, es necesario ante la vida, pero muy necesario, que nosotros luchemos en la parte que nos toca, dejar al médico con su capacidad y nosotros luchar por resolver los problemas emocionales que la persona tiene. Ese es el factor que nos toca, porque es la parte que el médico nunca va a tocar. ¿Bien? Tenemos que tener presente también, amigos, el concepto de la inconsciencia. El concepto de la inconsciencia, escuchen bien, puede provocar un caos, puede provocar un desorden energético que a la larga terminará produciendo deterioros corporales. En cambio, una vida de participación consciente los previene, es decir, si prestamos atención a los procesos corporales del cuerpo, en lugar de dejar que funcionen de forma automática, se producirá inmediatamente en ellos una mejora sustancial. Se ha observado, amigos, por ejemplo, que mediante ejercicios de respiración consciente comienza a los pocos minutos a sincronizarse las ondas cerebrales. Se aquieta el ritmo cardíaco y se equilibra la presión arterial. Entonces, cosas tan sencillas como esas nos crean condiciones para que nosotros seamos capaces de mejorar, de enseñarle cosas sencillas, pero cosas que son reales, y practicarlas nosotros mismos. Y por otra parte, sabemos que nuestros sistemas más importantes son el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso, ya que son los principales controladores de nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas no tienen el sistema nervioso deshecho? Yo le di incluso a ustedes un arquetipo, los que participaron para que ustedes lo dominaran, que es el arquetipo del sistema nervioso. Pero tenemos también arquetipos del sistema inmunológico, que cuando tiene problemas se los colocamos. Y tenemos arquetipos también del sistema endocrino. Es decir, la sanación espiritual por arquetipo ve de forma etérica todos estos factores. Y inmediatamente sustituye con arquetipos las situaciones que la persona puede tener. ¿Por qué? Porque estos son los principales controladores de nuestro cuerpo. Pues bien, vamos a decir que las células inmunitarias y las glándulas endocrinas tienen los mismos receptores de señales cerebrales que las neuronas. Esto está descubierto. Es decir, son como una prolongación de nuestro cerebro que circula en todo el cuerpo. Esto que estoy expresando, ustedes ahora de forma más científica, es lo que ustedes me han escuchado cuando yo le he expresado en un momento determinado que existe la memoria celular. Bien, la memoria celular es muy importante y que todas las células tienen memoria celular. Incluso una vez hice una anécdota muy hermosa
pero casi increíble para la ciencia actual. Se han hecho cientos de operaciones del corazón, se han sustituido y se ha colocado el corazón de una persona que acaba de morir en el pecho de otra persona. ¿Y qué ha sucedido? Que cuando esa persona comienza a estabilizarse, la persona comienza a tener recuerdos y comienza a ver cosas que nunca ella pudiera conocer, porque eran cosas del muerto. Es decir, el corazón del muerto empieza a conocer direcciones familiares, tiene en su mente cosas que le llegan, y al principio se creían que la persona se había vuelto loca, pero los médicos desconocían que existía una memoria celular, y esa memoria celular les hizo que esas personas una vez operadas y salían del hospital y iban a visitar a los familiares de la persona que había muerto, y llegaban allí y se identificaban. Cosas extraordinarias, señores, casi imposibles de creer. Y entonces, esta situación, que se la voy a repetir, que las células inmunitarias y las glándulas endocrinas tienen los mismos receptores de señales cerebrales que las neuronas. Es decir, son como una prolongación de nuestro cerebro que circula a través de todo el cuerpo. Tal vez ese concepto sea precisamente el que nos lleve a la existencia de la llamada memoria celular en las células. Bien, lo que ha llevado a los científicos a plantearse que la conciencia ha de existir en realidad en todas las células de nuestro organismo, que es lo que he estado hablando hasta ahora. Imagínense ustedes que esa conciencia no está solamente en el cerebro, si está en todas las células de nuestro organismo. De hecho, ya decíamos antes que está comprobado que los estados de aflicción mental se convierten en procesos bioquímicos que crean enfermedades, pero también es verdad que un estado de felicidad, de alegría, de ilusión, de optimismo es capaz de producir automáticamente las sustancias necesarias naturales para contrarrestar una enfermedad. Recuérdense cuántos casos se han expresado de personas que viendo películas del El Gordo y el Flaco, películas cómicas, se han curado de un cáncer. Hay reportados muchos. Es decir, la risa es una forma de curación. Eso crea condiciones para curarse. Por tanto, tenemos que buscar esa felicidad que no existe fuera de nosotros. La felicidad interior está dentro de nosotros. Y de nosotros depende todos los factores de enfermedad, todos los factores que normalmente nosotros, en el contexto de la vida, podamos tener. Por tanto, tenemos que tener pensamientos que sean capaces de darnos felicidad. Y esa felicidad no se busca fuera del cuerpo. Esa felicidad se busca en nuestra mente. Bien, se busca precisamente con estados de alegría, de ilusión, de optimismo, porque eso es lo que produce automáticamente las sustancias necesarias naturales para contrarrestar todo tipo de enfermedad. A fin de cuentas, amigos, la entropía, es decir, la tendencia que tienen los sistemas complejos a desorganizarse, solo tiene lugar en lo que al ser humano se refiere, al menos en el mundo físico,
No ocurre así en el plano mental. No hablamos del cerebro, que es un órgano físico, ya que está a un nivel vibratorio superior y no sigue esa tendencia. De ahí que pueda volver a ponerse en orden el caos electromagnético que produce toda enfermedad. Por tanto, yo puedo regenerarme de cualquier enfermedad. Cualquier órgano puede, con este principio, regenerarse de cualquier enfermedad. Y todo depende sencillamente de la mente, del cerebro. Es decir, ampliando nuestra conciencia, ¿qué podemos decir? En suma, es preciso entender, amigos, que el aprendizaje del ser humano no se completa en una determinada etapa, sino que es algo consustancial y no termina nunca. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días. En consecuencia, solo estamos limitados por nuestro grado de conciencia, lo que implica que en la medida en que ampliemos, se ampliarán también nuestros propios límites. Si nosotros nos ampliamos con un grado de conciencia alto, nuestros límites se van a ampliar. No vamos a tener límite para nuestro aprendizaje. No vamos a tener límite para lograr precisamente desarrollarnos en todos los aspectos de la vida. Y es que el conocimiento de nosotros mismos es precisamente lo que nos hace víctimas de la enfermedad, nos hace víctimas del envejecimiento y nos hace víctimas de la muerte. Por eso es tan importante revisar de manera constante todas nuestras creencias que hemos ido acumulando a lo largo precisamente de nuestra propia vida. Recuerden que estamos descubriéndonos a nosotros mismos, porque muchas de las situaciones de pensamientos pueden ser sustituidos por otros más acordes con nosotros, con la vida y con la realidad que estamos viviendo. Algo a lo que podemos acceder hoy merced a los nuevos descubrimientos de la ciencia en todos los ámbitos. En suma, amigos, sabemos que nuestra mente es un arma de doble filo. Escúchenlo bien, ténganlo presente, grábenlo, que tanto puede destruirnos como curarnos. Solo depende de cómo nosotros adiestremos o condicionemos nuestros pensamientos para crear patrones mentales destructivos o constructivos. Además de la actitud con la que afrontamos nuestros problemas de salud, dependerá siempre que ellos redunden en un beneficio nuestro. Es decir, crecimiento como seres en evolución, o que la experiencia se limite a formar parte del sufrimiento y de la inconsciencia. Veamos pues, amigos, la enfermedad como una oportunidad para descubrir aquellos aspectos de nuestra vida que no funcionan. Por ello, solo tenemos que escuchar a nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo nos habla. Esa es la realidad de nuestras vidas y es la realidad que tenemos que aprender. Nuestro cuerpo nos habla, amigos, a través de sus dolencias, de sus situaciones, de lo que experimentamos en nuestro cuerpo, y es cuando nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos qué tenemos que cambiar para evolucionar y para ser mejores en todos los sentidos. Mi agradecimiento completo por la presencia de todos ustedes. Terminamos por hoy esta charla. Hemos consumido una hora, creo que es lo propio,
y espero que la charla le haya agradado, le haya gustado. Por lo menos es una charla de mucho conocimiento y una charla realmente que nos beneficie en todos los sentidos. Para ustedes todo mi cariño, todo mi afecto, y que Dios los bendiga y que siempre puedan lograr precisamente la salud que ustedes necesitan para sanarse ustedes mismos y sanar a los demás. Les quiero. Nos vemos el próximo jueves.